Muy bien, muy buenas noches a todas las personas que nos van a acompañar durante la celebración de este primer programa y de los programas sucesivos. Queremos contarles que estamos iniciando un nuevo proyecto. El proyecto se llama del programa Análisis. Así de sencillo, Análisis. Los auspiciadores del programa, los conductores, vamos a ser don Francisco Alanese Ruiz. Don Francisco creo que no merece mucha presentación. Don Francisco fue juez de casación penal durante muchísimos años. Renunció al Poder Judicial, también fue fiscal general de la República y actualmente es abogado litigante, sobre todo en materia penal. Y don Francisco, y quien les habla, Mario Rodríguez, vamos a dirigir este programa. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, don Gustavo Mata, quien va a ser presentado por don Francisco Alanese. Mario, buenas noches, don Gustavo, y buenas noches a la audiencia que nos acompaña. Es un honor para mí realmente presentar a don Gustavo Mata. Don Gustavo es abogado y notario de la Universidad Latina de Costa Rica. Trabajó 34 años en el Poder Judicial, donde ingresó desde los 18 años. Se preparó en las mejores academias de policía del mundo, en la DEA, en el FBI, en la Policía Científica de España, en la Academia de Inglaterra, entre otros. Ascendió en varios puestos en el organismo de investigación judicial hasta llegar a ser subdirector y se jubiló mientras ocupaba ese puesto. Después se desempeñó como ministro de Seguridad Pública hasta el año 2018. Trabajó en ese cargo totalmente ad honorem, regalando sus servicios y su salario al país. Y en la actualidad se colabora en la comisión del Colegio de Abogados contra el Crimen Organizado y en temas de seguridad, contribuyendo desinteresadamente para el país y buscando las soluciones a toda la violencia que nos aqueja. Bienvenido, don Gustavo. Muy buenas noches, don Francisco, don Mario. Para mí es un honor el estar en esta inauguración de este programa y la verdad es que me siento muy complacido, don Francisco, don Mario, a usted y a los radioescuchas. Para mí saludarlos en este momento y espero que este programa tenga muchos éxitos y que sea lo principal que uno espera en un programa, es que sea un medio informativo que hable con claridad y que hable con la verdad que el país necesita en estos momentos tan convulsos. Desde esa perspectiva les deseo los mejores éxitos, don Francisco y don Mario. Sí, don Gustavo, creo que usted ha dado en el clavo para hacer la presentación del programa de una forma ya más concreta. La idea tanto de don Francisco como la mía es justamente realizar precisamente un análisis que se va a abarcar básicamente tres temas: economía, política y obviamente derecho, por la formación legal que tenemos don Francisco y quien les habla, y hacerlo con calidad de información, que creo que en ocasiones es lo que falta, ¿verdad? Y con la experiencia, sobre todo de don Francisco, creo que va a ser sumamente valioso. He tenido la posibilidad de comentarle a algunos colegas, algunos amigos, sobre el tema del programa, y la gran mayoría de las personas me han dicho que va a ser definitivamente una gran experiencia por tener a don Francisco en este medio, por tener la posibilidad de escucharle, la calidad de los invitados, empezando por usted, quien está inaugurando este ciclo precisamente de programas en el año 2023, y recordarles a todos que el programa va a pasar en diferido todos los sábados a las 7 de la noche por la plataforma del YouTube de TV Radio Atenas. Entonces, para empezar ya el análisis, le voy a dar la palabra a don Francisco. Gracias, Mario. Yo creo que a don Gustavo Mata le tenemos que preguntar inicialmente sobre para introducir el tema de seguridad ciudadana,
tenemos que preguntarle acerca de la ubicación de los responsables de tres conceptos fundamentales de lo que es la política criminal, la política de prevención y la política de persecución penal. Claramente, y no vamos a entrar en mayores elucubraciones doctrinarias, la política criminal es la que hace la Asamblea Legislativa cuando dice qué conductas son delito y cómo se castigan. La política de prevención, que es la de seguridad ciudadana, está a cargo del ministro de Seguridad y el presidente de la República. En tanto, la política de persecución está a cargo del fiscal general de la República. Entonces, don Gustavo, necesitamos que usted con su experiencia, usted fue policía judicial, usted trabajó en justicia, usted trabajó en la parte de persecución, cuando ya la seguridad no funcionó y cuando el OIJ, los fiscales y los jueces tienen que entrar a perseguir a los que violaron esa seguridad, pero también fue ministro de Seguridad Pública y entonces trabajó en prevención. Tal vez podríamos comenzar por su experiencia y su visión en lo que está sucediendo en este momento, en que pareciera que los responsables de la seguridad nacional, seguridad ciudadana, perdón, le endosan a los jueces y a los fiscales la responsabilidad de resguardar a los ciudadanos y no asume la responsabilidad del Ministerio de Seguridad de evitar que se cometan los delitos. La seguridad es evitar que se cometan los delitos, no es perseguir el delito ya cometido. Cuéntenos, ilústrenos sobre sus experiencias, su análisis, su visión del tema del momento y lo que está pasando con los funcionarios que en este momento tienen que proteger a los ciudadanos. Gracias, don Francisco. Bueno, yo creo que usted está dando en el tema. Hacer esa diferencia de las distintas áreas de la prevención o de la política en general, de prevención, de persecución, que tienen que ver con diferentes instancias, yo creo que es lo que nos tienen confundidos o nos han llevado a esa confusión nacional. Y por ello hemos estado viendo principalmente en los últimos meses que se tira la pedrada entre uno y el otro y ninguno quiere, o principalmente el Ejecutivo no quiere aceptar cuál es su responsabilidad con respecto a la política de prevención y ello pues ha traído como consecuencia pues todo lo que hemos estado viendo en los últimos meses. Don Francisco, aquí hay un tema interesante que se está alegando. Yo quiero retrotraer incluso cuando yo era ministro en el año 2015 al 2000, del 2014 al 2018, si mal no me acuerdo, yo enfrenté una situación bastante parecida a la que está pasando actualmente y desde todo aspecto, en el sentido de que no había un presupuesto o el Ejecutivo no quería dar un presupuesto para el tema de seguridad. Y cuando usted se sienta en esa silla, lo difícil es administrar desde esa área de la prevención sin tener el recurso necesario para ello. Eso me obligó a mí, incluso en aquel momento, no sé si ustedes se acuerdan, don Mario y don Francisco, que tuve que, yo le con el presidente, digo, señor presidente, yo no voy a administrar pobreza. Si ustedes no me dan el dinero, pues recurro a la Asamblea Legislativa y si no hay plata, pues me voy para la casa. La verdad es que, como viendo Francisco lo indicó, yo estaba trabajando de forma o de manera a honor, no estaba percibiendo ningún salario y la verdad es que es bastante difícil sentarse en una silla de esas y no tener el recurso necesario tan siquiera para el equipamiento de los cuerpos policiales. Acuérdense que el Ministerio de Seguridad Pública no es solo los compañeros o los policías que andan en la calle ahí vestidos de azul, no. El Ministerio de Seguridad Pública se conforma de una serie de cuerpos policiales que son los que hacen ese gran componente de seguridad. Entonces, cuando usted ve que a nivel político no hay, digamos, una activación o un apoyo porque los gobiernos creen
que la activación económica es más importante, o que la situación de la pobreza es más importante, o la situación laboral es más importante. Yo creo que ese ha sido el gran error que tenemos de visión de nuestros presidentes. El tema de seguridad hay que verlo de manera complementaria, hay que verlo de manera integral. Y es un sostén, la seguridad va a ser un sostén para ese insumo o esa política de Estado que el presidente pues quiere de alguna manera pues empezar a proyectar. Pero cuando usted ve que no existe ese aparamiento, ese sostenimiento, ese basamiento, en el sentido de que hay que darle la seguridad lo que requiera, hay que darle la seguridad lo que realmente necesita para empezar a construir todos los otros ejes, es cuando usted dice, ok, estamos hablando realmente de un sostenimiento integral de la seguridad. Por otro lado, con respecto a la política de persecución penal, don Francisco y don Mario, don Gustavo, tal vez, si me permite un segundo, que usted está tocando un tema importantísimo del presupuesto. Ahorita continuamos, y perdone que lo corte. En realidad, hay países, yo espero que Costa Rica no se encuentre en esa situación, hay países donde la inseguridad es un medio para gobernar. Y la gente, al gobierno, le conviene que haya inseguridad, que las personas se preocupen de la salida de los hijos en la mañana y que pasen rezando para que regresen en la noche. Tienen que preocuparse de recogerlos, que no viajen en buses, que no caminen por las calles, que el papá que se fue en la mañana regrese vivo, que la madre que fue a trabajar regrese viva. Y en esa tensión, mientras tanto, los poderes hacen fiesta, porque no tienen control ciudadano, porque los ciudadanos están más preocupados por su seguridad que por otra cosa. Hay ya bastante escrito sobre esto, y entonces hay gobiernos, y yo repito, creo que el nuestro no dolosamente no lo hace, pero creo que estamos entrando en el problema de los hogares preocupados por la seguridad y sin pensar en las políticas sociales, las políticas de inversión, las políticas laborales que pueda crear el gobierno. Y esto tiene que ver con el bajo presupuesto a los cuerpos policiales, porque entonces no pueden brindar seguridad. Bueno, totalmente de acuerdo. Y yo soy parte de ese pensamiento, don Francisco. Yo tengo un nieto que ya prontamente va a entrar a la Universidad de Costa Rica el próximo mes. Y para mí es un temor a cómo está el asunto de la inseguridad. Este joven, turrialbeño, que viaja a San José a estudiar por primera vez, da un temor que ande en la calle, ya sea en el día o en la noche, porque la inseguridad ya no es solo de noche, no, es día o noche el tema de inseguridad. Entonces, cuando usted dice de que la falta de atención del Estado, principalmente del Ejecutivo, en no poner la atención necesaria en este tema, pues a uno como padre, como abuelo, lo que entra uno es un estrés tremendo, en el sentido de que yo esperaría un mayor apadrinamiento, un mayor apoyo de los entes de seguridad para que mi nieto o nuestros hijos vayan a las universidades, a las escuelas con toda la seguridad. Pero uno a veces, y usted lo digo muy claro, yo no sé si hay malicia, o uno no tiene la debida malicia de ver que el tema no les preocupa. Cuando uno conoce perfectamente el tema, pues yo estaría totalmente preocupado de la situación. Mi nieto no vive en una burbuja, no vive en una parte aislada de lo que está pasando. Y lo que estamos viendo son temas muy, muy, muy delicados. Incluso ahorita me acaban de pasar la información, don Francisco, don Mario, el año pasado se dieron 805 asaltos en los buses. Disculpe, hurtos en buses, donde viajan nuestros hijos, nuestros familiares, y esos son temas que
Visto lo que pasó últimamente en un bus donde un sujeto entró a asaltar, uno se siente inseguro. Y son temas actuales, son temas de que usted dice, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hemos de prevenir este tipo de asunto? ¿Qué tipo de reacción usted esperaría del Estado? Entonces es ahí donde uno dice, ok, aquí tienen que intervenir lo que usted dijo, don Francisco y don Mario, una política de persecución penal por parte del Ministerio Público y los centros judiciales que vayan acorde con la situación histórica que está viviendo delictivamente el país. Yo respaldo al 100% la actividad o la gestión que estamos realizando en este momento el fiscal general, en lugar de estar criticando. Yo diría que debemos de alguna manera contribuir a que la institucionalidad de este país sea fortalecida, más no empezar a derribar ese basamento, ese fundamento histórico que tenemos nosotros en el Poder Judicial, que ha contribuido con la democracia y es parte fundamental en este momento de lo que estamos hablando en temas de seguridad. No es de tirarse la pelotica para un lado o para el otro. Yo creo que aquí lo que debemos es organizar, armonizar y construir de manera concreta y coordinada. Tal vez para meter un poquito la cuchara en ese tema, don Francisco y don Gustavo, estamos con don Gustavo Mata, quien fue funcionario judicial por más de 34 años, además de eso estuvo en la jerarquía del OIJ y además fue ministro 2014-2018 y sabe muy bien lo que es liderar una política, en este caso de prevención, como le corresponde al Ministerio de Seguridad Pública. Don Gustavo, ahora que usted mencionaba este tema, y tal vez adelantándome un poquito, don Francisco, don Gustavo, yo evidentemente no estoy hablando como parte del Poder Judicial, aunque soy juez, pero usted utilizaba el término tirarse la pelota, y de hecho don Francisco hace unos días publicó un artículo muy interesante en La Nación, donde desde mi perspectiva dio en el punto. Todo el mundo se tira la pelota y nadie asume las responsabilidades, pero qué interesante, porque desde tiempos inmemoriales el Poder Judicial ha tenido, y específicamente quienes ejercemos la jurisdicción, un vacío de información que dé contrapeso a muchas informaciones que se tiran en los medios de comunicación, porque cuando sale en libertad o alguien comete un delito y resulta ser que empiezan a escudriñar y ver que hubo una libertad condicional, inmediatamente se focaliza toda la responsabilidad en el juez de ejecución y nadie sale a dar información de calidad para explicar en qué consiste ese mecanismo legal, por ejemplo, si estuvo bien otorgado o no, si reunía los requisitos o no que se encuentran en la ley. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿cuál es su parecer con relación al hecho de que se tiren la pelota, pero que siempre la pelota caiga en quienes administran justicia? Porque desde mi punto de vista, eso sí menoscaba la independencia judicial, porque una cosa es un funcionario que es de más de 20 años, como yo, casi 24 años como funcionario profesional, que un juez que está empezando y que empieza a escuchar aquella tiradera, aquella información donde se cuestiona la participación y el ejercicio jurisdiccional y eventualmente puede tener algún tipo de repercusión en sus decisiones. Correcto. Para mí es lo más fácil. O sea, ellos tienden, y me refiero al Poder Ejecutivo en este caso, y hay que ser muy concreto, ellos tiran la pelota a lo más fácil que les conviene, que es al Poder Judicial. Y desgraciadamente la gente les compra el discurso. Y digo desgraciadamente porque la realidad es otra totalmente. Cuando el país entienda de que estamos en un país de derecho, de lo que tenemos es jueces, no de conciencia, sino de derecho, que resuelven concretamente con el caso que se le está presentando y tiene que resolver directamente, atinadamente, con la prueba que se le está haciendo llegar en ese momento con respecto al caso X, y que el aporte de la Fiscalía o de la Policía en esa investigación pues no lleva o no llega al juez
a tener la certeza, ni siquiera para dictar una prisión preventiva, es porque la investigación o está mal hecha o se precipitaron, porque yo pasé por eso. Don Mario, yo pasé por eso. Don Francisco también sabe del tema, porque hay casos en que y yo como policía lo digo honestamente, a veces uno se apresura o desgraciadamente algún caso habrá que apresurarlo porque uno está previniendo otro tipo de acciones. Y me voy a referir a un caso, no voy a mencionarlo en este momento, el caso en concreto, pero uno de los casos que ha sido publicado en estos últimos días de la jurisdicción ahí de Punta Arenas. Este caso, en concreto, la policía sabía de que este sujeto o esta organización tenía cierto armamento en varias casas que estaba siendo utilizado para toda esta confrontación armada que se estaba dando en Punta Arenas. Y también, pues, de alguna manera manejaba información de que iban a provocar otros homicidios o otras lesiones contra el grupo rival. Entonces, ¿qué obliga a la policía a tomar la decisión de solicitarle al juez un allanamiento con el fin único y exclusivo de sacar este armamento que estaba en estas casas? Pues se pide la orden, llegan las armas, efectivamente habían armas 9 milímetros, habían armas de asalto automáticas, M16, AR-15, y por lo menos de algún momento lograron quitar estas armas que estaban siendo utilizadas por este grupo criminal para lesionar o para matar. Esto no da al juez la posibilidad de dictar una prisión preventiva, aunque más peligro tenga el sujeto. Podrá ser el sujeto más cuestionado, más perseguido por la policía, pero si en este momento el argumento era únicamente la tenencia de armas prohibidas, pues el juez tiene que resolver con respecto a eso, y eso es lo que resuelve. Lo que pasa es que esa información no la maneja la ciudadanía, y ahí es donde yo, don Francisco y don Mario, creo que le ha faltado más al Poder Judicial ser más comunicativo. No afectar el caso en concreto, pero sí decir, el juez lo que tuvo en su escritorio fue esto y esto y esto, y esto fue lo que generó para solicitar o para no dictar una prisión preventiva. La desinformación es lo que está, de alguna manera, achacándose o logrando el discurso del Poder Ejecutivo para decir que el sistema no está funcionando, y eso no se vale, eso no se vale. Si cometemos un error, don Francisco, en la investigación, o el fiscal, pues que se diga, fue un error de la fiscalía o fue un error del fiscal, que eso no se tiene que dar tampoco, porque existen los parámetros de supervisión necesarios para evitar ese tipo de accionar. Pero ¿qué pasa si pasa? Tal vez, don Gustavo, eso que usted toca es muy importante. Para los radioescuchas, yo creo que hay que explicar un poquitito esto. Hay casos donde la policía está siguiendo a una organización criminal o a una banda X, y ya sea por informantes, por intervenciones telefónicas, por el comportamiento de las armas en el mercado, que se sabe que las están acaparando, se determina que van a utilizar armas para matar personas, o en un caso que recuerdo yo bien, que atendió don Gustavo siendo jefe de investigaciones criminales del OIJ y yo era fiscal general, se supo que había un comando de mexicanos que venía a asaltar la Reforma para soltar no sé cuántos reos, hacer un gran alboroto y que se fugaran todos los reos para sacar un capo de un cartel mexicano que estaba ahí preso. Cartel del Sol, creo que era. Bueno, la disposición fue: quemen el caso. ¿Qué significa quemar el caso? Caerle a la banda. Para evitar un mal mayor es importante desarmarlos, frustrar sus planes a tiempo, evitar la violencia, evitar las muertes, y por supuesto que cuando se llevan los detenidos ante los jueces, no hay caso prácticamente, porque el caso fue quemado. Antes de que cometieran los hechos, se quemó el caso. Se evitó la violencia, se evitó las pérdidas de vidas, las afectaciones a la propiedad privada,
Entonces, sí creo que el Poder Judicial debe ser más comunicativo en esto y señalar, bueno, el juez resolvió con lo que había porque lo que se hizo fue una operación preventiva con relación a lo que se esperaba, porque se conocían planes más allá de lo que se logró establecer con la prueba, pero no se podía esperar la policía que mataran a la gente para acusar un homicidio. Hay que preservar la vida. Y esto a veces no se comprende. Y el hecho de que el Poder Judicial no haya sido el mejor comunicador de datos en esto hace que se deslegitime la institucionalidad frente a la ciudadanía, y con eso se deteriora el Estado de Derecho y la democracia. Correcto, comparto al 100%, incluso traigo a colación otros casos, don Francisco y don Mario. En los años 80, me acuerdo que cuando estaba en su apogeo los asaltos bancarios y los secuestros, 80s, finales de 80s y 90s, estaban en su apogeo los asaltos bancarios y los secuestros. Me acuerdo de que nos informaron de que se iba a hacer un asalto al banco en Avenida Seguro, un banco no me acuerdo cuál era. Y de lo que hicimos fue eso exactamente, disuadir. Y muchas veces hay que disuadir para evitar que sea un mal mayor, desde esa perspectiva que usted está señalando. Entonces lo que pusimos fue, pongamos una patrulla frente al banco para evitar de que estos sujetos lleguen y vean de que la policía está ahí. Partiendo de esa premisa, de que hay casos que la gente no entiende, hay casos que uno como policía tiene que evitar, porque si ya usted tiene la información y usted deja que ocurran este tipo de hechos, pues te va a haber metido un problema seriosísimo. Entonces ahí cuando hay que actuar de manera disuasiva, preventiva, para evitar este tipo de asuntos, pero desgraciadamente, y coincido con usted, señor, en el sentido de que al Poder Judicial sí le falta más comunicación. En este momento más que nunca, porque si está siendo atacado, no es que se defienda. Yo no estoy diciendo que el juez llegue a defender su resolución ante el ministro o ante el presidente, que son los que han estado hablando del tema, sino hablar con respecto a la resolución que tiene. O sea, a mí me presentaron estos hechos, yo voy a decir, bueno, de opinión pública, lo que está pasando es esto y esto y esto. Esto es lo que hay, no hay caso. Y cuando ya un juez habla en ese sentido, que yo creo que aquí es la judicatura, el grupo de jueces que tienen a cargo todo este tipo de pronunciamiento, son los que tienen que estar hablando. Yo sí siento que es momento que el Poder Judicial, en este caso los jueces, sí tengan una estructura comunicativa importante, porque yo creo que lo que está ocurriendo en este momento, ver aquella corte muy aislada de lo que está pasando a nivel nacional, y con respecto a esta situación de inseguridad, necesitamos ver un componente más fuerte en el tema de comunicación del Poder Judicial en general. Sí, excelente, y me parece muy bien esta conclusión a la cual hemos arribado. Creo que los tres concordamos en este tema. Don Francisco, ¿qué le parece si iniciamos el tema que está de moda, lamentablemente, que es el tema del aumento de los homicidios y la inseguridad ciudadana que se está palpando, por lo menos a nivel de comunidad? Sí, yo creo que es escandaloso que ya el 13 de este mes superamos los 100 homicidios, me parece, en el año. Me parece que ya 102 ayer, ahorita no tengo la información, creo que andamos por 104. 100, sí, pero ese ayer es el 13. Ok. El 13 de febrero. Sí, hay una cuestión, tal vez tocar ese tema de los homicidios, don Gustavo, pero yo quiero que usted haga esta diferencia, si es que usted está de acuerdo. Muchas veces se piensa que la justicia significa juicios ganados por la fiscalía. Y tenemos que decidir en vidas salvadas o juicios ganados, lo que es lo mismo. ¿Qué es lo que espera el ciudadano? ¿Que no lo maten o que después de que lo maten condenen al homicida? Exacto.
Este es el gran punto, porque ninguno de nosotros quiere que nos maten. Ese es un tema de seguridad. Ese es un tema de evitar los homicidios. Si ya nos mataron y la seguridad no funcionó, entonces entra la justicia a tratar de condenar al sospechoso, porque no se sabe si es responsable hasta que termine el juicio. Tal vez si usted nos habla un poco de este tema, de la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, qué significa, y sobre todo esta división de responsabilidades con relación a los homicidios. Exacto, bueno, usted acaba de decir un tema muy claro. Vidas salvadas o un buen juicio a nivel penal, y ya cuando usted está muerto y la familia pues está deseosa de que se haga justicia. No, aquí el tema son vidas salvadas y al estar hablando de vidas salvadas es que tiene que haber un buen sistema preventivo de seguridad y en esto pues se le achaca toda su responsabilidad pues a la prevención, a los cuerpos policiales que están para ello. Cuando ya los cuerpos policiales fallan y te matan en un asalto, entonces vamos ya a la instancia judicial y ya es cuando la gente espera que haya juicio y esta gente pues enfrente todo el peso de la ley. Partiendo de esa premisa, voy a hacer un recuento histórico de lo que se daba antes en el país, incluso cuando empecé a trabajar en el Poder Judicial en los años 80. El tema de los homicidios no era tema. Se daban 1 o 2 homicidios por mes. Esa Costa Rica dista mucho de lo que actualmente estamos hablando. ¿Cómo empezó a generarse esta situación de los homicidios? Y principalmente producto de la lucha entre estas agrupaciones criminales. Pues el dictamen está claro, la situación va relacionada totalmente con el crimen organizado y en un área directa que es el narcotráfico. La penetración del narcotráfico en Costa Rica se veía venir hace unos 15, 20 años atrás, cuando ya empezamos a ver la incursión de carteles colombianos, mexicanos, que agarraban a Costa Rica como sede para el almacenamiento y posteriormente sacaban la droga para mandarla a los Estados Unidos. Posteriormente cambió el tema, la dinámica, y fueron los mismos costarricenses los que desplazaron a estos carteles y ellos mismos se encargaron ya de recibir la droga y principalmente empezar a mandarla hacia los Estados Unidos y hacia Europa. Me acuerdo un caso, para citar en concreto, de un sujeto que está detenido, que este sujeto viajó a México y habló con uno de los carteles porque hicimos toda una operación de seguimiento. Él se fue para México, en ese caso, en ese momento vino intervención telefónica, entonces hablamos con los colegas de la DEA, hicieron un seguimiento en México y él se fue a reunir a México con un grupo de delincuentes del cartel de Sinaloa. Lo que presumimos, porque no teníamos en ese momento la posibilidad de escuchar la reunión, era que él estaba proponiéndoles, digamos, la autoría o la representación en Costa Rica de su organización para recibir los alimentos de cocaína que estaban viniendo principalmente de Colombia y los países del sur. Visto este tema, es cuando ya empezamos a notar de que costarricenses empiezan a apoderarse, a posesionarse del territorio con el fin de empezar a generar más recursos hacia la organización. Estoy hablando de unos 20, 25 años atrás. Y ahora ya sabemos de que ya ellos están totalmente posicionados, de que ya no se paga. Antes, don Mario, don Francisco, yo me acuerdo haber participado de comisos de plata provenientes de los Estados Unidos que venían en los furgones, en las cabezales, en doble forro, venían cantidades de millones de dólares para pagarle a los carteles. Ya eso no se usa. Y ahora estas agrupaciones criminales lo que reciben es un porcentaje de coca de lo que ellos almacenan. Entonces les están pagando con coca o les están pagando con marihuana y ellos la utilizan para venderla en el mercado y entonces es un doble negocio.
reciben los dividendos del cargamento de lo que está enviando a los Estados Unidos y a Europa. Y también reciben un porcentaje en cocaína o en marihuana de lo que están resguardando y exportando. Esto ha provocado que estos grupos criminales pues actualmente tengan este poder que estás viendo. Un poder de campo, un poder de corrupción, un poder de convencimiento, principalmente en las zonas portuarias, y se esté generando esta cantidad de homicidios. ¿Por qué digo en las zonas portuarias? En Limón y en Punta Arenas, porque son los puntos donde más tenemos la crisis, aparte de San José, de la cantidad de homicidios. El análisis está claro, la temática está clara, el motivo está claro, y ello pues encierra en lo que estamos viendo actualmente. Cerramos el año pasado con 656 casos, si mal no me acuerdo. Y ahorita está ahí, andan las cifras en ciento y resto de casos. Y otro tema interesante es que no está variando el porcentaje de muerte en Costa Rica. Estamos hablando que se está generando aproximadamente entre 2.5 o 2.4, anda en eso, homicidios por día. O sea, casi 3 homicidios diarios hay en Costa Rica. Esto, pues no nos deja a nosotros tener el cuidado o la medida de que no debemos de perder la perspectiva. Si seguimos en esta tendencia, vamos a terminar este año con 680, 750 homicidios a fin de año. Aproximadamente esa es la tendencia que he estado hablando con unos compañeros de IJ que se va a generar si no se toman medidas claras y oportunas en este momento. Don Francisco. Tal vez para que el oyente también tenga claro que la seguridad, que no tiene una forma de medirse, pero se toma como un índice, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes al año. Allá por el año 1993, recuerdo que esa tasa era de 7 homicidios por cada 100.000 habitantes al año. Me parece a mí que como va el país, en este momento vamos a llegar a 14. No sé si don Gustavo tendrá otra opinión, pero me parece que vamos a cerrar en 14. Y también para que la gente compare, en países como Canadá, Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes es de 1.5. Entonces ahí pueden ver cómo se puede tener un régimen seguro, un régimen no violento y donde la gente puede vivir con libertad y sin miedo. Por supuesto que hay una gran diferencia. Todos estos países que mencioné, los países nórdicos y Canadá, tienen tienen impuestos muy altos, pero tienen unas políticas sociales muy agresivas y entonces la gente vive con posibilidades de movilidad social, posibilidades de ascenso social, y esto significa que legitiman al Estado porque les da oportunidades de vida. Cuando en nuestros países, presionados por el Fondo Monetario, por el BID, por otros entes financieros a los que les ponemos atención, nos dicen que hay que tener menos Estado para que haya más mercado. En realidad lo que termina esto es en menos Estado y más narcotráfico, más crimen organizado, porque cuando sectores de la población que viven condenados a un universo de pobreza no pueden salir adelante y aparece un capo y les resuelve sus problemas económicos, resuelve sus problemas de salud, de educación, hasta la iglesia construyen en algunos lugares. Bueno, la gente termina legitimando al capo, que es quien le da las oportunidades, y no al Estado, que se las priva. Esto crea un tejido social que viene conspirando contra
la democracia y el Estado de Derecho. Por eso el Estado está compitiendo en este momento contra los carteles. No, tiene un competidor que está reclutando ciudadanos y que puede generar un cambio de régimen en cualquier momento, ¿verdad? Porque de aquí vamos a pasar a los financiamientos, o no sé si ya existirá financiamiento político, candidatos implicados en los carteles, etcétera, etcétera. Esos son los pasos que seguirían si nosotros no ponemos fin a esto. Gustavo. Totalmente de acuerdo. Ese estado paralelo, ficticio, agresivo, que es el crimen organizado, es lo que está afectando al país. Ahora que estamos hablando con varios compañeros desde la Comisión de Crimen Organizado para tratar de impulsar ciertas políticas, yo les hablaba de que para combatir ese estado paralelo, que ha tomado el crimen organizado, porque no debemos de hablarlo con ningún temor, es que realmente ya lo tomó, ya ese estado paralelo está totalmente, digamos, penetrado por el crimen organizado. La única manera para poder competir o empezar ya a contribuir para la seguridad del Estado es actuando bajo una política de seguridad de Estado o una política de seguridad criminal robusta. Yo vi al ministro Torres, al fiscal general y no sé quién más anduvo ahí por el lado de Punta Arenas hace como un mes. Y digo yo, esto no va a tener ninguna solución. Eso es una cuestión meramente decorativa. A mí me hubiera encantado ver al ministro Torres junto con el ministro de Trabajo, la ministra de Educación, el personal de Incopesca, o sea, toda la gente del INAMO, actuando de forma conjunta, que vaya cada quien desde su esfera de atracción a hacer lo propio para realmente proyectar al Estado en esa ausencia que tiene, no de ahora, sino desde hace muchos años atrás. Entonces es ahí cuando usted dice, ok, ahí sí tiene razón el ministro de Seguridad de meter a todas esas estructuras y no es nada difícil, don Mario, don Francisco, no es nada difícil. Cada quien va a saber hacer lo que tiene que hacer. Ellos actúan. El ministro de Educación, un ejemplo, la ministra de Educación. La ministra de Educación tiene mapeado cuál es la deserción que tenemos en este momento en Punta Arenas o en Limón de los estudiantes, tanto de colegio como de escuelas. Tiene claro eso. Le ha hecho un seguimiento a estos jóvenes, ¿a dónde están en este momento? Yo sí sé dónde están. Están siendo reclutados por el crimen organizado. Les están endulzando toda esa imagen de capo que ellos dicen, es interesante ver que este fulanito, que antes era igual que yo, ahora tiene carro, tiene ropa, tiene esto, tiene lo otro. Entonces, ¿qué va a hacer este joven? Pues imitar esa conducta. Y nosotros como Estado, nosotros como ministro de Educación, como ministro de Trabajo, ¿qué estamos haciendo con respecto a eso? Nada. Y mientras no se siga haciendo nada, no vamos a tener diría yo, ninguna proyección a futuro. Por eso hablo, don Gustavo, señor, dígame. Sí, no, dígame, tal vez aprovechando la experiencia que usted tuvo. Usted estuvo en los consejos de gobierno. A mí me parece que los consejos de gobierno son oportunidades ideales para hablar de estos temas. Y no encuentro, por lo menos yo, con mi ignorancia, porque nunca he estado sentado ahí, no encuentro cómo es que un tema tan delicado no es parte de un consejo de gobierno. ¿Cómo es que la ministra de Educación no puede hablar con el ministro de Seguridad de estos temas? ¿Cómo es que el ministro o la ministra de Trabajo no puede hablar con la ministra de Educación? ¿Cómo no pueden hablar con la directora o con la ministra del INAMO? Y empezar a tejer redes para precisamente ir a buscar a esos jóvenes. Porque o me equivoco, o la esperanza de vida de esos muchachos
es que no van a pasar de los 30, 35 años porque justamente están metidos dentro de esta guerra entre los grupos criminales. El tema está que cuando el ministro, ahora en este caso voy a hablar de mi persona, cuando el ministro de Seguridad no puede hablar de presupuesto, de decir que requiere plata para sus funcionarios, para el equipamiento, avituallamiento, para comprar equipo, tecnología, no puede hablar porque el presidente le dice, ese no es tema. Y si usted habla de esto, pues va a estar en problemas. O te echo, o te despido. Ese es un tema interesante. Pero yo creo que el ministro, en este momento, el ministro de Seguridad, debe ser una persona con una visión muy clara de lo que está pasando en el país y tiene que llegar a hablar sin ningún temor. Y si no lo quieren escuchar, pues que se vaya para la casa. Y usted se va para la casa, pero con el deber cumplido. Decir, bueno, señor presidente, si en este momento a mí me llamara el presidente, un ejemplo hipotético, que yo no tengo ninguna aspiración política y nunca más iré a estar sentado en ese puesto. Si a mí me llamara el presidente en este momento y me dijera, Gustavo, te ofrezco el puesto de ministro de Seguridad. Digo que primero que todo, señor presidente, requiero que me vuelva la plata que no se me ha estado generando como ministro. Los impuestos de sociedades, el impuesto del banano, el impuesto de casinos, todo eso, esas platas para empezar a trabajar, a activar lo que es el interno del Ministerio de Seguridad Pública. Y por otro lado, señor presidente, usted tiene que activar una política de seguridad ciudadana. Aparte de la proyección que usted tiene de la activación económica, paralelamente a esto debe haber una política de seguridad ciudadana seria, concreta, aunque sabemos de que esas medallas, esas insignias no se las va a ganar el gobierno, sino se las va a ganar el próximo o el que sigue. Pero esa seriedad hay que concretar, es lo que requiere el país en este momento, una visión a futuro, a mediano plazo. Pero si usted llega a sentarse únicamente por ganarse una medalla en este momento y sin pensar lo que va a pasar el próximo año, o el que sigue, vamos a estar totalmente equivocados y vamos a seguir en el error que estamos viviendo en este momento. Don Gustavo, pareciera que usted toca la cabeza del clavo con el martillo. Esto usted tiene que resolver con una política de corto plazo, y es desarticulando las redes criminales. Totalmente. Y una política de largo plazo, y es generando oportunidades de desarrollo, de progreso humano y desarrollo social. Totalmente de acuerdo. Yo he manifestado de que los cuerpos policiales ahorita, bueno, requieren financiamiento, y usted también lo ha tocado en varios escritos que ha hecho. Financiamiento para equipamiento, para comprar el avituallamiento, botas, uniformes, motos, carros, embarcaciones, todo este tipo de asuntos. Pero paralelamente a esto también hay que reforzar al OIJ. El OIJ, su estructura también ya está desgastada. La ley orgánica. Tal vez antes de que entre a eso y que la audiencia lo comprenda, ¿cuál es la diferencia entre fuerza pública y OIJ? Ok. Ministerio de Seguridad Pública, con todos sus componentes policiales, es una policía totalmente preventiva. Ellos hacen al diario, ahí detienen al asaltante cuando va corriendo, que esto y que lo otro. El OIJ es una policía científica de investigación y es totalmente represiva y que está siendo, digamos, vigilada, custodiada, armonizada por el Ministerio de Seguridad, por el Ministerio Público. Es un ente de investigación, es un ente represivo. En este caso en concreto, ahora que se generó la creación de la instancia de crimen organizado, la jurisdicción de crimen organizado, perdón, nada más se crea la ley, pero no se le da el recurso al OIJ. Entonces, ve el problema que tenemos seriosísimo en este momento, que yo estaba hablando con los directores actuales. Se les da más trabajo, tanto a ellos como al Ministerio Público, y no se les da el financiamiento para que puedan crecer en personal, en estructura y en todo lo que tiene que ver con inteligencia y todo este tipo de asuntos. ¿Ok? ¿Qué está pasando en este momento? Que OIJ sigue trabajando con el mismo equipo, con la misma tecnología,
y ante un monstruo gigantesco que es el crimen organizado bajo la... Es que la gente, para que la gente me entienda, el crimen organizado no es el narcotráfico. El crimen organizado es el robo de combustible, el robo de cobre, que parece ilógico que nosotros seamos uno de los mayores exportadores de cobre aquí en Costa Rica cuando no tenemos minas, ¿verdad? Es ilógico, ¿verdad? Para decir, ese cobre se lo están robando desde los cables del ICE y todo ese tipo de asuntos, y exportamos cobre, y lo hacemos a la luz pública. O sea, ¿cómo es posible que en este momento no existan los mecanismos necesarios para evitar ese tipo de robo que se está generando en el país, que cada vez pues, nos está perjudicando más? Bueno, entonces retomando el tema del crimen organizado, que es donde quiero aterrizar, OIJ, para hacer una estructura de investigación para llegar a estos grupos criminales que los vemos ahí en las mañanas, de que se detienen a 10, 15 personas, estamos durando aproximadamente de 8 meses, un año, poco. Y eso significa muchas horas de trabajo de fiscales y de policías. Y 8 meses de crímenes de la organización. Exacto, que se están generando también. Y no estoy hablando de un grupito, pero imagínense que tenemos varios grupos a nivel nacional que están haciendo lo mismo. Entonces, muchas veces, por cierto, nos hablaba nuestro buen amigo don Walter cuando estaba en vida, de que el juez duraba a veces hasta más de 2 meses, don Francisco, don Mario, para dar una solicitud de intervención telefónica. 2 meses, cuando sabemos de que este sujeto es un grupo organizado que está introduciendo estas grandes cantidades de cocaína a Costa Rica. O sea, eso no es posible. Debemos de cambiar esta estructura. Debemos de apoyar al Poder Judicial para que realmente compita. Vea, vamos en un barquito y el crimen organizado va en un jet supersónico, ahí va. Y esto no puede ser posible si queremos realmente quebrar estas estructuras criminales, como bien usted lo dijo, que ese es el éxito. Ese es el éxito. Decía el fiscal asesinado por enfrentar a la mafia italiana, Giovanni Falcone, que el problema es tener un Estado desorganizado peleando contra el crimen organizado. Muy cierto, muy cierto. Y aquí el problema que yo veo a un futuro inmediato es que el OIJ y la Fiscalía están tramitando tantos casos, y don Francisco, yo creo que usted me da la razón a mí, usted fue fiscal general, casos que yo llamo burucha, acerrín, esa cuestión que no tiene por qué estar investigando en este momento. El Ministerio Público debe crear esa política de persecución penal que usted manifiesta, que tiene toda la potestad el fiscal general para cambiarla. Y sin ningún temor. Es que yo no sé por qué tienen a veces temor de ser más proactivos. Y no lo veamos, pensemos en un mediano plazo, señor, en un mediano plazo. No hacer una política generalizada. No, en estos 4 años, la política de persecución penal de este país va a ser esta y esta y esta. Únicamente nos vamos a dedicar a esto. 4 años. Y esperemos el resultado. Y yo le cuento a usted si eso no va a generar un fruto a mediano plazo. Pero seguimos haciendo lo mismo, Francisco. ¿Cómo vamos a cambiar esto? Aquí hay que tener muy claro algo, Gustavo. A ver, ¿qué opina usted? La política de seguridad y la política de persecución la deciden los criminales. Exacto. Porque la política que tome el ministro de Seguridad y el fiscal general están en función de los crímenes que se cometen. Claro. Y el presupuesto que se requiere para eso lo deciden los criminales. También. Porque dependiendo de lo grave que hagan y de las necesidades que le impongan a los investigadores y a la seguridad, eso dependerá de los crímenes que se estén cometiendo. Estaríamos desfasados, que creo, o estamos desfasados, porque tenemos una altísima criminalidad y tenemos un Ministerio de Seguridad Pública sin los recursos y un poder judicial, incluido ahí el Ministerio Público y OIJ, sin los recursos suficientes para enfrentar el problema. No sé qué piense usted de eso, pero además estas políticas de seguridad y de persecución tienen que ser políticas flexibles, porque la criminalidad muta. Exacto.
Usted se acuerda cuando desarticulamos a los secuestradores chinos y comenzaron a cometer robos de camiones de mercadería de furgones, ¿verdad? Correcto. La criminalidad Correcto. Usted tiene toda la razón en decir que las políticas, ya sea de persecución penal o políticas de seguridad y de prevención, las dicta la tendencia criminal del momento. Pero yo creo que acá debemos de ser muy claros también de que las autoridades deben de tener esa visión y sin temor si tienen que cambiar lo que se ha venido haciendo, que yo creo que aquí es el tema, que también tenemos de alguna manera promover ante nuestras autoridades políticas y judiciales, es que no les dé temor en tomar esa iniciativa, en el sentido de que ahorita, y yo lo he manifestado públicamente, yo no veo que una policía tan profesional y tan cara, igualmente que el Ministerio Público, ahorita estén invirtiendo tiempo en localizar un teléfono que una persona dejó olvidado en un restaurante. Porque yo, como dueño de un teléfono, lo dejé en el restaurante tal cuando estaba cenando y cuando llego a la casa se me olvidó el teléfono. Entonces al día siguiente voy al OIJ a decir que por favor me encuentre mi teléfono porque lo dejé olvidado o se lo hurtaron en tal lugar, entonces requiero que la policía me lo encuentre. Todo eso lleva una investigación sumamente cara y desgasta a los cuerpos policiales y a la fiscalía en localizar ese teléfono. Usted sabe que esa es la realidad. Eso casi, ya casi no tiene que, que... casi que sería mejor regalarle el teléfono. Claro, sería mejor tener ahí contacto y ya darle el teléfono que antes de invertir en eso. Ese es el tipo de temas que yo digo de que hay que abordarlas de forma inmediata y que el fiscal general, sin ningún temor, debe tener ese criterio. De decir, vamos a hacer esto, y yo no lo digo de forma permanente. Hagámoslo en un corto plazo, 4 años, para ver qué reacción vamos a tener. Vamos a trabajar esto, esto y esto. Y estos fiscales vamos a utilizarlos en esto y esto y esto. Entonces, desde esa premisa, tanto la fiscalía como la policía sí vamos a poder realmente quebrar esas estructuras criminales que son lo que nos están afectando. Y por el otro lado, el componente preventivo, pues de igual forma, que se dediquen a la contención, que es lo único que puede hacer. Aquí la fuerza pública y OIJ no van a resolver la inseguridad, ellos únicamente van a contener. Mientras se crea, se organice, se empieza a armonizar una gran política de Estado donde intervengan, don Mario, todas estas instituciones que no están presentes, que están ausentes. Yo no sé si es por conveniencia o porque realmente no quieren comprarse la bronca, como dijo el señor presidente. Bueno, ya vamos finalizando la primera hora del programa Análisis. Realmente creo que ha sido sumamente satisfactorio, ha sido muy rico el contar con don Gustavo. Y don Francisco, creo que vamos a tener que invitarlo para otro programa porque quedan un montón de temas muy relevantes. 2 minutitos a cada uno para que hagan una conclusión del cierre del programa. Don Francisco, en primera instancia. No, muchísimas gracias a don Gustavo por sus contribuciones. Creo que la población tiene que estar muy clara de los problemas que tenemos, de los centros de responsabilidad, de los incumplimientos que se están dando en este momento en materia de seguridad por parte de quienes tienen que protegernos. Y como ciudadano, le agradezco realmente los servicios que le ha brindado a la patria, a don Orem como ministro de Seguridad y sus 34 años en el Poder Judicial, jugándose la vida para resolver los casos bajo investigación. Definitivamente quedan muchos temas en el tintero. Hicimos un guión muy ambicioso, Mario y yo, y creo que nos quedaron muchos renglones todavía por abordar. De manera que en algún momento nos agradaría que acepte una nueva invitación a nuestro programa. No, y a todos los... Muchas gracias, don Mario, don Francisco y a los radioescuchas. No, para mí para mí es el placer ser el primer participante de este medio, en este nuevo programa. Creo que nosotros como ciudadanos
debemos de actuar. Y sin ninguna aspiración, como le dije desde el principio, ni política, ni buscar ahí puestos. Debemos de hablar claramente y debemos de empezar a presionar. Si nosotros como padres, como esposos, no alzamos la voz en este momento, pues nos va a llegar el momento que nos va a tocar esta ola delincuencial que está atropellando al país. Desde esa perspectiva, yo soy el primero en levantar la mano, en alzar la voz, y le agradezco que ustedes me den la posibilidad de utilizar este programa. Cuenten conmigo cuando ustedes pues, lo requieran. Y don Francisco, usted es otra persona que está levantando la mano y está levantando la voz, y realmente eso se agradece como ciudadano. Y igual manera, cuente conmigo también en lo que le puedo apoyar, que ahí estaremos a nivel nacional actuando e interactuando en todos los diferentes escenarios en los que nos esté invitando. Muchas gracias, don Mario. Yo quisiera nada más concluir con una pequeña conclusión desde la óptica de un funcionario judicial y sobre todo desde la óptica de un juez. Durante este tiempo, don Gustavo y don Francisco, yo me he sentido endeble cuando las informaciones atacan específicamente a la jurisdicción. Yo muy respetuosamente propongo que específicamente los jueces tengamos una vocería que no debería caer ni en la COJUT ni en el sindicato de jueces, porque son dos entes diferentes. Desde mi punto de vista, los jueces debemos tener la misma fuerza que tiene, por ejemplo, el fiscal general y el director del OIJ. El OIJ nos lleva años de ventaja, el Ministerio Público nos lleva años de ventaja en el tema de informar. Creo que debería ser un magistrado o una magistrada de la Sala Tercera la que cada vez que se da una polémica importante aborde cada tema, no particularmente, porque efectivamente hay un secreto del sumario, pero que lo aborde de una forma fuerte con el Departamento de Prensa del Poder Judicial y de información que balancee justamente esa información que surge de los medios de comunicación. Porque lamentablemente estamos quedando mal y usualmente nos quedamos callados con la justificación de que la sentencia habla por nosotros. Y la sentencia no la leen todos los ciudadanos. En cambio, sí escuchan y ven las noticias de Canal 7, Canal 6 o la portada de cualquiera de los diarios. Entonces yo me quedaría con esa conclusión para efectivamente generar esa mejor comunicación de parte de los jueces y de las juezas hacia la ciudadanía, que merecen una muy buena comunicación y calidad de información. Bueno, el día de hoy hemos finalizado. Este es el primer programa del análisis con don Francisco Alanés Ruiz y con su servidor Mario Rodríguez. Le agradecemos montones a don Gustavo por haber sido el primer invitado, por habernos acompañado y por habernos dado información de calidad, que yo creo que es lo más importante. Los esperamos el próximo sábado a las 7 de la noche por la plataforma YouTube en TV Radio Atenas. Muchas gracias y que pasen una buena noche. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.